Latinoamérica es un lugar maravilloso donde abunda la cultura y los paisajes hermosos, pero lamentablemente también el crimen. Policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Todo me han hecho daño. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos 10 agrupaciones criminales de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo algunas de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas de Latinoamérica. La Mara Salvatrucha. El número de integrantes de la Mara Salvatrucha supera los 300.000 en todo el mundo. También conocida como MS-13, la Mara Salvatrucha surgió en los años 80 en Los Ángeles con el fin de proteger a los inmigrantes salvadoreños que llegaban a causa de la guerra civil de su país. Lo que comenzó siendo un grupo de delincuentes para ajustar cuentas y traficar con drogas, se convirtió en una copia de la mafia italiana en países latinoamericanos. Hoy en día cuentan con más de 70.000 integrantes que se encuentran en distintos estados de Estados Unidos, además de Canadá, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y España. Carece de capos y líderes famosos y no actúa como un solo grupo, sino en células individuales conocidas como clicas. Se presume que sus actividades delictivas incluyen el lavado de dinero, narcotráfico, la extorsión, el asesinato a sueldo y el tráfico de armas, entre otros, y por ello forma parte de las organizaciones criminales más grandes del mundo en la actualidad. Hoy en día, la pandilla más importante de El Salvador es la Mara Salvatrucha. No me importa lo que la gente diga, yo estoy loco con la Mara y con la clica. El Cártel de Juárez. A través de las redes sociales, pobladores denunciaron que estas imágenes son cotidianas, ya que los cárteles se desplazan con absoluta impunidad. Con su base de operaciones en el estado de Chihuahua, fue un jugador dominante en el centro del país, controlando un gran porcentaje del tráfico de cocaína desde México hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la muerte de su dirigente, Armando Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, significó un considerable declive de la organización. Su apodo tenía que ver directamente con su gran flota de aviones Boeing que transportaban hasta 6 toneladas de drogas. Hoy, el llamado Nuevo Cártel de Juárez se presume el responsable de las ejecuciones recientes en Ciudad Juárez y Chihuahua, siendo acusados por crímenes como el narcotráfico, el tráfico de armas, secuestro y lavado de dinero. Se publicaron mensajes donde denuncian que el grupo criminal La Línea, quienes también se hacen llamar Nuevo Cártel de Juárez, opera y controla el municipio de Nuevo Casas Grandes, tanto que tiene a sus mismos sicarios dentro de la corporación de la Policía Municipal, así como aliados que laboran en Policía Vial y el C4. Primer Comando de la Capital. Surgió en una prisión de Sao Paulo con el objetivo original de ayudar a los reclusos a sobrevivir las deficientes condiciones de las cárceles brasileñas y presionar a las autoridades para que se hicieran cambios. Começaram a criar poder onde protegiam essa pessoa, para que ela não fosse ser espancada, estrupada, entendeu? Existia-se uma voz que falaria por essa pessoa. Hoy, aparentemente, se centra en actividades bastante menos nobles, como el narcotráfico, el robo a mano armada y el alquiler de armas. O dinheiro predominou, né? E aí o que acontece? Os caras se importaram mais ganhar dinheiro do que ficar controlando problemas de uma periferia. Continúa teniendo base en Sao Paulo, pero sus operaciones se extienden por todo Brasil y parece tener presencia también en países como Bolivia y Paraguay. El PCC controla decenas de cárceles y cientos de favelas en todo Brasil. Allí donde manda, impone una especie de justicia paralela que prohíbe matar sin su permiso y con la que resuelve todo tipo de conflictos. Urabeños o ejércitos de autodefensa gaitanista. Por más de 5 años, las autodefensas gaitanistas de Colombia han controlado el negocio del narcotráfico en esa región del país y han azotado a la población extorsionando y asesinando líderes de tierras. Surgieron de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtieron poco a poco en una de las fuerzas criminales más grandes, mejor estructuradas y más peligrosas en Colombia.
Esto debido a su considerable número de combatientes, su presencia en 211 municipios del país y el gran número de cargamentos de droga que trafica a nivel nacional e internacional. Sin embargo, tanto la presión de las autoridades como la captura de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el cabecilla del grupo, parecen haber iniciado un proceso de debilitación y posible separación. El mandatario indicó que este sujeto era el narcotraficante más temido en el mundo y no solo era buscado por el delito de trasiego de drogas, sino también por abuso de menores. Comando Rojo surgió en una prisión de Río de Janeiro. Surgió de una alianza entre delincuentes comunes y militantes de la izquierda cuando los dos grupos fueron llevados junto a prisión durante la dictadura militar de 1964. El nombre rinde homenaje a un narcotraficante que fundó la organización predecesora del comando Red Phalanx. Este diseñó audaces operaciones desde el interior de la prisión en la década de 1970. Con el fin de autoprotección para los prisioneros, comenzó con una actividad criminal pequeña como atracos, robos a bancos. Según informan periodistas especializados en el tema, el Comando Rojo funciona como si fuera un sindicato de delincuentes independientes que están vinculados por un grupo líder en común y sus crímenes incluirían el narcotráfico, el secuestro y el contrabando de armas. Con estatutos enfocados en la libertad y justicia para los presos, su principal proceso de reclutamiento sucede dentro del sistema penitenciario. Tan poderosa es esta organización criminal que no solo son capaces de enfrentarse de igual a igual con las Fuerzas Armadas y Policía brasileña, además tienen nexos muy cercanos a políticos, empresarios y hasta deportistas. Ex-FARC. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Se trata de grupos armados que no necesariamente tienen una relación entre sí ni conforman una organización estructurada, pero que comparten algunas características en común. Que nació como un grupo insurgente de ideología marxista que luchaba contra las desigualdades sociales, pero que con los años se convirtió en un grupo terrorista vinculado al narcotráfico. La principal de ellas es el hecho de estar integrados por excombatientes de la FARC-EP, que no estuvieron a favor de los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y la FARC-EP, por lo que volvieron a las armas. Asimismo, ocupan áreas que antes estaban controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las presuntas actividades delictivas de desplazamiento forzado, ataques a la fuerza pública y a la población civil, así como asesinatos y atentados a líderes sociales. Estas agrupaciones continúan activas sin reconocimiento político. Según la inteligencia militar, hay unos 2.300 combatientes distribuidos en las llamadas disidencias, las que ahora se podrían unir a Márquez, Santrich y Paisa, quienes según el gobierno de Colombia son narcoterroristas apoyados por Nicolás Maduro. Ejército de Liberación Nacional. Operado principalmente en Colombia y Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional se dedicaría principalmente a la minería ilegal, aunque también incluiría dentro de sus actividades delictivas el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión. El grupo se estableció de forma permanente en zonas fronterizas con Venezuela y se benefició de extorsiones a compañías petroleras multinacionales que se establecieron en la Orinoquía. Se dice que comenzó en la década de los 60 como un movimiento marxista-leninista formado por sacerdotes y estudiantes radicales. En los últimos años habrían sabido aprovechar los vacíos que dejaron las FARC, así como la situación de Venezuela y la creciente industria minera ilegal, para fortalecer su organización y aumentar exponencialmente sus ganancias. Tras más de 58 años en armas, el ELN acumula a sus espaldas, según el informe de la Comisión de la Verdad, el 4% del total de los asesinatos del conflicto colombiano, es decir, más de 17.700 víctimas. Cártel de Jalisco. Nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matinocentes, les vamos a topar, porque el pueblo y tanto ustedes saben que el verdadero cáncer social es el matinocente del Marro. Convertido en el 2020 en la mayor amenaza criminal de drogas para Estados Unidos, es uno de los dos cárteles más dominantes que existen.
Surgió en el 2010 como un grupo productor de metanfetamina que se separó del cártel de Sinaloa. Sigue una estructura jerárquica liderada por el Mencho, un ex policía y capo descrito como el próximo Chapo. ¡El señor de los gallos! Tiene su sede principal, evidentemente en Jalisco, donde su cercanía al Pacífico le permite la importación de químicos provenientes de Asia para la fabricación de sus drogas. Según informes, tiene presencia en al menos 27 estados mexicanos y cuenta con clientes en todos los continentes. Según informes de la DEA, el Cártel Jalisco es considerado el más peligroso y el de mayor crecimiento. Actualmente controla 22 de 32 entidades en México. Cártel del Golfo. El Cártel del Noreste, los Rojos, los Metros, las Panteras, los Escorpiones, los Ciclones y los Zetas. Ellos han sido los grupos delincuenciales más poderosos de Tamaulipas, pero tienen un origen en común, el Cártel del Golfo. Se trata de la organización criminal más antigua del país, situando sus inicios en los años 30 como contrabandista de licores a Estados Unidos durante la época de la Prohibición. Hoy, además de traficar droga localmente, el Cártel del Golfo también es acusado de llevar a cabo asesinatos y extorsiones en sus lugares de influencia. La organización es conocida por intimidar a los cárteles contrarios y ser particularmente violenta. Un grupo donde la mayoría de sus integrantes eran exmiembros de la policía y del ejército, destacaron rápidamente por sus tácticas militares y su brutalidad en los enfrentamientos. Fue, en su momento, uno de los cárteles establecidos en España y otros países de Europa y era conocido por utilizar niños de 13 años para descargar los cargamentos de droga que llegaban desde México. Hoy, los enfrentamientos de distintas células de la organización por el liderazgo han debilitado la organización y su imagen, siendo considerada ahora como una serie de grupos que no tienen ninguna clase de influencia importante a nivel nacional e internacional. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Cártel de Sinaloa. El negocio de Cártel de Sinaloa tiene ingresos anuales de $3.000 millones. Esto, en términos equivalentes, es el dinero que manejan empresas como Netflix, como Facebook, como muchas de las grandes empresas más importantes de los Estados Unidos del mundo. A menudo descrita como la organización de narcotráfico más grande y poderosa del hemisferio occidental, es el resultado de una alianza entre algunos de los capos más importantes de México. Entre los hermanos Beltrán Leiva y Joaquín El Chapo Guzmán. Juntos controlaban la llamada Federación de Carteles que había logrado convivir por años. Surgió de la ruptura del poderoso Cártel de Guadalajara en la década de los 80 y luego llenó un vacío de poder dejado por los cárteles colombianos a principios de la década de los 90. El mando visible de la organización fue por mucho tiempo Joaquín El Chapo Guzmán. Para hacer llegar la droga a suelo estadounidense, El Chapo ideó una de sus invenciones más celebradas: la construcción de túneles subterráneos, algunos muy sofisticados, bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Pero luego de su tercera captura, fue reemplazado por Ismael El Mayo Zambada. Además del narcotráfico, las actividades delictivas con las que se le ha acusado a la organización incluyen el homicidio, la prostitución, el fraude, la gestión de residuos, apuestas ilegales, entre muchas otras cosas. Además del tráfico subterráneo, los carteles cuentan con importantes aliados en puntos estratégicos de la superficie, sobre todo entre los agentes de la Guardia Fronteriza. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuáles de estas bandas criminales conocías? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.